la sesión 145 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 146 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. Ahora la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Comunicación del jefe de comité de sede independientes, por la que informa que la diputada Mónica Arce será reemplazada en esta sesión por el diputado Héctor Barría. Comunicación suscrita por el jefe del comité de sede independiente y el jefe del comité Frente Amplio de Independientes, por la que informan que la diputada Karen Medina será reemplazada en la presente sesión por la diputada Camila Rojas. Ordinario 283 de la alcaldesa Viña del Mar, mediante el cual da respuesta a oficio 723 de esta comisión, por el que se solicitó informar respecto del estado de avance de las mejoras en infraestructura de los establecimientos educacionales de su comuna. A través del sistema de ley del OI y la Cámara de Diputados, una solicitud de audiencia con la comisión derivada por la diputada Lorena Fríes, requerida por la entidad Acción Pro Justicia, para informar acerca del caso 21.309, profesores de la educación pública de Chile, actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Se señala que este caso se inició en Chile en el año 2000 y fue declarado admisible por la comisión en diciembre de 2020 y que la representación de esta acción internacional está a cargo de Acción Pro Justicia del abogado Ciro Colombara. Informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional titulado Estudiantes con altas capacidades, antecedentes legislativos en Australia, Colombia, Corea del Sur, España y Francia, en atención al estudio en particular del proyecto de ley que regula la identificación y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes con altas capacidades en el sistema educativo, con el propósito de apartar como insumo un análisis de la experiencia comparada. Oficio 47 de la Coordinadora del Congreso Virtual de la Cámara de Diputados, por el que informa que se encuentra a disposición el reporte de participación ciudadana que contiene los resultados obtenidos en la votación del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. El proyecto estuvo abierto para la participación ciudadana entre el 21 de octubre de 2024 y el 29 de enero de 2025 y obtuvo como resultado 78,9% de votos a favor. Finalmente, correo electrónico del profesor encargado de la Escuela Rural Los Jardines de Lautaro de Chillán, señor Pierre González, a través del cual solicita a la comisión considerar a los profesores que poseen el cargo y o funciones de profesor encargado de escuela rural ser incluidos en el artículo 16 transitorio de la ley 20.903, el que es solo aplicable a los directores o directoras. Proporciona los argumentos respecto de las funciones del cargo, su contexto, la triple evaluación y la excepcionalidad del cargo versus la antigüedad. Esto a la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Diputado Badilla. Varios. Adelante. Presidenta, quiero expresar lo siguiente. En la discusión del presupuesto de este año, nosotros planteamos el tema de la eliminación, Presidenta, del sistema de admisión. Eliminar la tómbola. Y nosotros condicionamos nuestros votos para aprobar el presupuesto en la medida que el gobierno se comprometiera a estudiar la eliminación definitivamente de este maldito sistema que ha vulnerado sistemáticamente el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y en esa línea, Presidenta, se firmó un protocolo donde el gobierno se comprometía a establecer una mesa de trabajo en el mes de enero y que las conclusiones las iba a informar a la Cámara de Diputados, Comisión de Educación, y a la Comisión de Educación del Senado. Estamos en marzo y esto no ha ocurrido. Entonces, por su intermedio, yo quiero solicitar que se oficie al Ministerio de Educación, particularmente al señor ministro, y que informe a la brevedad posible a esta comisión el estado de situación en aquella propuesta que el gobierno iba a hacer para modificar definitivamente el sistema de admisión y terminar con la tómbola, que ha sido un sistema que discrimina y que no considera la opinión de los padres al momento de elegir el establecimiento educacional para sus hijos. He dicho, Presidente.
Muchas gracias, diputado Badía. Según información que yo tengo, la mesa se constituyó durante enero con expertos y expertas de todas las miradas, de todo el arco político, de distintos centros de pensamiento y académicos. Esa mesa está trabajando, entiendo que pronto va a emitir sus conclusiones y, por cierto, podemos oficiar al Ministerio de Educación solicitando esta información. Lo que sí me gustaría señalar, para hacer el punto, es que no existe ninguna tómbola. Hay un algoritmo que precisamente lo que asigna es vacantes que son escasas. No es mi opinión. Mi opinión es otra. Lo que yo estoy diciendo es lo que existe. Eso es todo. ¿Habría acuerdo sobre este oficio solicitado por el diputado Badilla? Acordado. ¿Alguna otra palabra sobre puntos varios? Diputado Santana. Sí. Presidenta, mire, bueno, la semana pasada se dieron a conocer los resultados de la prueba CIMSE en nuestro país que mide el aprendizaje de estudiantes de cuarto básico y de sexto básico, ¿no? Entonces, quisiera en primer lugar destacar el que haya habido un avance, digamos, significativo en los puntajes, pero particularmente lo hubo en los segmentos socioeconómicamente reconocidos como más bajos y medios. Y yo creo que eso es muestra de que finalmente la educación pública avanza, de que hay un rendimiento positivo, que avanza, que crece, particularmente en los sectores más populares, en los estudiantes con un porcentaje, o en los establecimientos más bien con un porcentaje de vulnerabilidad más alto, y eso a mí me parece que es importante tomar nota de ello, porque además, si uno empieza a hacer el desglose, los establecimientos que están administrados hoy día por los tan vilipendiados servicios locales de educación muestran un alza más significativa que aquellos que están administrados aún por los municipios o por las corporaciones, lo cual nos hace tomar nota y hacer una precisión respecto a la evaluación que uno hace de esta nueva institucionalidad que administra la educación pública y cuál es el desempeño pedagógico que tienen. Y yo en particular quería, en el caso de mi región, destacar dos establecimientos de forma muy particular. La Escuela Rafael Torreblanca de la comuna de Vallenar vio un aumento significativo en el caso de la prueba de lenguaje, de 16 puntos pasaron a 305, y en el caso de la prueba de matemática aumentaron 32 puntos, alcanzando los 292. Es una escuela de un sector muy vulnerable de la comuna de Vallenar y por lo tanto yo quiero destacar allí sus profesores. Y quiero destacar además, esto emblemático y bueno que haya llegado el ministro Cataldo, hubo una escuela cuya comunidad educativa ha estado presente en más de una oportunidad acá en la Comisión de Educación, que es la escuela del sector Las Brisas de Copiapó. Esta escuela fue la escuela tan conocida por la emanación de gases que hubo durante mucho tiempo. Bueno, yo quiero decirles que esa escuela, la escuela de Las Brisas, en el caso de los estudiantes de cuarto medio, aumentó el puntaje de 234 a 239, 5 puntos, de matemática de 210 a 248, con un avance de 38 puntos. De lenguaje, en el caso de sexto básico, de 218 a 236 puntos, un aumento de 25 puntos, y en el caso de matemática de 196 a 216, con un aumento de 20 puntos. Ambos establecimientos administrados por estos nuevos servicios locales de educación, ambos establecimientos provenientes de sectores populares, y ambos establecimientos finalmente parte de la red de la educación pública. Así que yo quería, en primer lugar, para ser bien preciso, con los cuestionamientos que muchas veces se hace a la reforma educacional que se realizó en nuestro país y que crea esta nueva institucionalidad de la educación pública, reconocer el avance que han tenido en términos pedagógicos sobre todo, muchas comunidades educativas y particularmente en este caso realzar el esfuerzo de los estudiantes, que es algo que yo creo que hay que poner siempre en primer lugar, y también de la comunidad educativa, es decir, de los docentes, los equipos directivos, los programas de integración escolar, que finalmente igual terminan cumpliendo una labor muy importante en el aprendizaje de los estudiantes. Eso quería destacar, presidente. Muchas gracias, diputado Santana. Me sumo a sus palabras y aprovecho de destacar también los resultados del servicio local Gabriela Mistral, que está en el distrito que yo represento, junto a la diputada Plasencia y la diputada Molina, que tuvieron también por segundo año muy buenos resultados. Diputado Barría. Diputado Barría. Diputado Rey, sobre el punto. Sí, presidenta, muchas gracias. Yo voy a leer lo que dice la información pública, que es emanada justamente desde el mismo gobierno, ¿ya? O los organismos que están relacionados con él. Primero señalar que efectivamente en cuarto básico hay un aumento de 6 puntos y un punto respectivo de lo que es matemática y lenguaje, lo que es importante, sí, y en eso se destacan, y hay muchos ejemplos de distintos establecimientos públicos y también particular subvencionado
y privados, en este caso. En sexto básico la situación es distinta, es al revés. Y en la otra evaluación es pareja, o sea, prácticamente no hay diferencia entre lo que se dio antes y ahora. Porcentualmente no es significante, por lo tanto, el suma y resta no estamos tan bien como parece. Yo creo que sí, efectivamente, hay causalidades que son distintas, sí, está el impacto de la pandemia en uno y en otra no, sí, pero lo que tenemos que ver en el fondo es que todavía tenemos mucho por avanzar, Presidenta, y yo creo que en definitiva los esfuerzos de este y de todos los gobiernos tienen que estar enfocados justamente, al menos durante estos años que vienen, en recuperar todo lo que está relacionado con la pérdida de aprendizaje durante la pandemia. Yo creo que ahí estamos un poco al debe, hemos ido subiendo, sí, por supuesto, pero que creo que de igual manera no nos pueden dejar 100% satisfechos los resultados. Pese a que hay buenos resultados, efectivamente los hay, pero no podemos celebrar cuando todavía tenemos deudas pendientes con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Eso. Gracias, diputado Rey. El ministro, cerramos el punto y luego le damos la palabra al diputado Barría. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a los señores diputados y diputadas, a la Secretaría también y a los asesores que nos acompañan. Es importante el debate que se está dando porque hay varias consideraciones importantes de tomar en cuenta. La primera es que estamos en cuarto básico frente a resultados históricos. Eso es innegable, son los puntajes máximos en el ciclo de evaluación completo del 2002 a la fecha. Y eso es particularmente significativo considerando la baja que tuvimos en los resultados de medición justamente el año de la pospandemia, el 2022. O sea, si uno comparaba los resultados que tuvimos en ese año respecto a el año 2018-2019, efectivamente una baja sustantiva que en el lapso de 2 años logra revertirse y superar los resultados históricos. Eso yo creo que sí es una noticia para celebrar y no es mérito de nadie en particular, es un sistema que logra ser capaz de resistir los efectos de la pandemia, contener la baja, porque la baja fue menor que la que se evidenció en evaluaciones similares en otros países del mundo, y de hecho PISA develó también que logramos contener más, a pesar de que se baja. En otros países, incluso países desarrollados, bajaron mucho más que Chile. En segundo lugar, que las focalizaciones que han habido de esfuerzos hacia el sector del primer ciclo básico tienen efecto, y lo han tenido, por eso tenemos también esos resultados, ¿no? Y esto es algo sistemático que se ha hecho en el tiempo y que hemos continuado y hemos profundizado además con acciones como Leo Sumo Primero, entre otras líneas de apoyo. Los resultados del CIMSE también inciden en los resultados positivos. El haber entregado los resultados en el mes de marzo del año pasado permitió el uso pensando precisamente en los procesos de mejora. No es lo mismo tener los resultados a mediados de año que tenerlos a principios del año escolar y permitir usarlos. De hecho, se logró evidenciar por los propios resultados de la agencia que aquellos establecimientos educacionales que usaron los resultados del CIMSE el año pasado para la mejora lograron tener mejores resultados que los que decían o declaraban no haberlos utilizado. Por lo tanto, ahí también hay otro elemento significativo que es nuevo, eso sí es nuevo. En el caso de sexto básico, yo creo que esto no hay que mirarlo linealmente. Es cierto, hay una baja significativa en una de las evaluaciones, una no significativa en la otra, pero lo que tenemos que recordar es que esa es la generación que tuvo sus aprendizajes fundacionales en contexto de pandemia. Por lo tanto, es una generación especial a la que hay que ponerle atención especial. Y tenemos que mirar los resultados a la luz de aquello, ¿no? En contexto. Luego, en el caso de esa misma generación, fueron los estudiantes que rindieron el CIMSE en cuarto básico el año 2022, y esos estudiantes tuvieron resultados más bajos. Es decir, si uno lo compara y mira cuántas desviaciones estándar han logrado correrse los resultados positivamente hablando, hay un porcentaje significativo de ese grupo que sí logró mejorar sus resultados de aprendizaje. Hay que seguir atendiendo a ese grupo en particular y ir mirando cómo evoluciona en el tiempo para no perder de vista el cierre del rezago. Y en segundo medio, lo que hay una tendencia al alza que consecutivamente se da 2 años. Es cierto que este año no son significativos, pero la acumulación de resultados del año pasado y este año sí permite evidenciar
un crecimiento sustantivo, significativo estadísticamente, y eso es algo que no podemos dejar de observar. Por último, con esto termino, Presidenta, creo que es importante enviarle un mensaje al sistema educativo. Esto no se trata del gobierno del presidente A, B o C, del sector político A, B o C. Acá lo que tenemos que transmitir es confianza de que vamos en un camino correcto, que hay que hacerse cargo de muchas urgencias que hay. Nunca un CIMSE nos va a dejar solo noticias positivas, porque lo que está haciéndose es precisamente evaluar los aprendizajes de los estudiantes para ver cuáles son los espacios de mejora. Por lo tanto, siempre vamos a tener esfuerzos que seguir haciendo para mejorar los resultados de aprendizaje, que al final del día es lo más importante. Muchas gracias, ministro. Con eso cerramos el punto y finalmente el diputado Barría tiene la palabra sobre puntos varios. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al ministro y a su equipo, felicitarlo también por ese logro. Creo que es importante cuando hemos sido críticos de algunas cosas que no están bien y que sin duda lo que también importa es que la evaluación permita ciertas mejoras. Y ese proceso sin duda tiene que ser constante. No, tampoco nos podemos quedar conformes con esto, pero ya de una u otra manera se ha roto la inercia y creo que eso es positivo. Con respecto a mis peticiones, Presidenta, quiero solicitar que tanto el Departamento Provincial de Educación de Osorno como el municipio de Puerto Octay nos informen sobre la situación que está afectando a más o menos 100 niños de la escuela rural o del sector rural de Nochaco, comuna de Puerto Octay, quienes llegan a clases y se enteran de que no tienen transporte escolar. Es una situación que sabemos que hay cambio de alcaldes, pero los alcaldes no pueden solamente situarse en responsabilizar al mandato anterior. Cuando se es gobierno, cuando se es alcalde, tienes que hacerte cargo de las cosas positivas y negativas, y si hay elementos negativos, comenzar a estudiar este tipo de situaciones ya desde que asumieron, diciembre, enero, febrero, y no cuando comienzan las clases da la respuesta de que no hay fondos por situaciones que habrían ocurrido en un mandato anterior. Que se nos responda cuáles fueron las razones de no entregar ese servicio a los estudiantes de este sector rural, tanto al Departamento Provincial de Osorno de Educación como al municipio de Puerto Octay, y cuáles son los planes remediales a corto plazo para resolver esta situación, porque hoy los estudiantes estarían sin ir a clase. Muchas gracias, Presidenta, he dicho. Muchas gracias, diputado Barría. ¿Habría acuerdo con los oficios solicitados por el diputado? ¿Sí? Acordado. Dicho esto, cerramos los puntos varios y entramos ya en la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de iniciar la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje, que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Este se encuentra en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para esto recibimos y tenemos aquí en la mesa al ministro de Educación, don Nicolás Cataldo, y al subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellana. A ambos les damos la bienvenida. Dicho eso, le solicitaría a la Secretaría que pueda dar lectura a las primeras indicaciones respecto al artículo 1, para que podamos dar algunas palabras de ella y luego proceder a su votación. ¿Sí, diputada Rafael? ¿Me da la palabra antes? Por supuesto. Gracias, Presidenta. Presidenta, la verdad es que una vez visto las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, yo lamento mucho lo que está ocurriendo hoy día en la votación, porque quisiera recordar algunas palabras el día que votamos esto en comisión, cuando el subsecretario de Educación Superior, entre tantas intervenciones que tuvo, por señalar solo algunas, porque son muchas, señala que el Ejecutivo estará disponible para abordar los nudos en un paquete de indicaciones que se conversen en el contexto de esta comisión junto a los diputados de oposición. Tenemos total disposición de flexibilizar nuestra propuesta. También en otro momento señala que el Ejecutivo está disponible a ser flexible. Creo que lo hemos demostrado en la presentación de este proyecto y tienen ustedes nuestro compromiso y nuestra garantía de que vamos a estar abiertos a un trabajo en conjunto y por lo tanto las indicaciones que presentaremos para corregir el proyecto. O sea, solo por señalar algunas alusiones del subsecretario. Sin embargo, las indicaciones, Presidenta, presentadas hoy día por el Ejecutivo no se condicen en nada con la voluntad de hacer cambio respecto a los temas debatidos en esta comisión. Yo rechacé en su momento este proyecto, pero hoy día, de acuerdo a estas indicaciones, vemos que el proyecto sigue siendo un proyecto que elimina la posibilidad del copago, sigue siendo un proyecto que no va a implementar la gradualidad necesaria, sigue siendo un proyecto que elimina las becas universitarias,
sigue siendo un proyecto que obliga a los estudiantes que no califican por gratuidad tener que endeudarse en un 100% con el FES durante 20 años. Sigue siendo un proyecto que no permite pagar por adelantado la deuda del estudiante. Y sin embargo, recordar también que muchos diputados en aquella ocasión valoraron el compromiso del Ejecutivo, la diputada Medina, la diputada Molina, el diputado Rey, la diputada Arce. Confiaron en esto y por eso no votaron en contra, porque había un compromiso del Ejecutivo. Pero hoy día, lamentablemente, el proyecto está básicamente sin ningún cambio, sin ninguna consideración de los puntos debatidos en esta comisión y observaciones realizadas no solo por los diputados, sino también por los invitados, estudiantes, universidades, CFT, institutos profesionales. La verdad que es una decepción porque siento que el proyecto está exactamente igual, no hay ningún cumplimiento del compromiso. Yo señalé en esa ocasión que si habían cambios, por supuesto que yo estaba disponible a votar a favor, ¿Diputada? pero veo que el proyecto sigue siendo el mismo. Y para agregarle un ingrediente más, Presidenta, el martes nosotros sostuvimos una reunión con el ministro y dentro de las conversaciones que le pedimos que cambie que saque la simple urgencia para poder permitir debatir en la sala. Y sin embargo eso fue en la mañana y en la tarde, a las 3 de la tarde, nos encontramos con que se le cambia de urgencia simple a suma urgencia. Entonces creo que no hay un interés de conversar, de dialogar, y yo lamento absolutamente lo que está ocurriendo porque veo que este proyecto sigue siendo el mismo. Muchas gracias. Diputada, antes de terminar su alocución, me gustaría saber, ¿su equipo asistió a la mesa de trabajo que citamos durante enero? Presidenta, aunque si estamos, o sea, eso no es la justificación. Siempre la vez que se asistió, Es que no, diputada, la no le he pasa dado la la mayoría palabra. con la máquina. No le he dado la palabra, Entonces diputada. no Solamente le hice una pregunta, pero asumo que la respuesta es negativa. Antes de seguir dando las palabras, tiene palabra el diputado Badía, la diputada Serrano, pero yo quiero ser muy clara en esto y quiero hacer un llamado de atención también a las y los diputados de esta comisión. Nosotros nos dimos el periodo más largo que ha tenido esta comisión desde que estamos en este periodo legislativo de indicaciones para indicar este proyecto. Y nos dimos una mesa de trabajo durante todo el mes de enero en la que se convocó a todos los equipos de las y los diputados, incluido el de la diputada Rafael, de los diputados de oposición, de los diputados de oficialismo, de las diputadas independientes. Y a ese espacio de trabajo sistemáticamente hay un sector que se restó y fue el sector de la oposición. Y las indicaciones que presentó el Ejecutivo se trabajaron en esa instancia, porque esa instancia fue la que nos fijamos. Entonces yo invito a la reflexión y a la autocrítica también respecto a quién se restó del diálogo, porque el gobierno dijo, y acá nos comprometimos todas y todos, ¿vamos a tener una instancia de diálogo? Sí. Esa instancia de diálogo no se validó por todos los sectores. Y eso creo que es muy importante reconocerlo, así que no creo que desde nuestra parte haya un portazo al diálogo. Dicho eso, tiene la palabra el diputado Badía. Luego la diputada Serrano y luego el diputado Schubert. Presidenta, Rey. por su intermedio y respondiendo también a la reflexión que usted hace al señor ministro, estas declaraciones de buenas intenciones de escuchar y mesas de trabajo se supone que tienen el propósito de acoger los planteamientos de quienes pensamos diferente. Por su intermedio, quiero decirle al ministro que no le creo esa buena disposición para acoger los planteamientos que tenemos desde la oposición. Por una razón muy sencilla, Presidenta. Usted tiene razón de esta mesa de trabajo que se propuso. Su equipo no asistió. Hemos participado en muchas mesas de trabajo en que finalmente no acogen nada. Se hizo incluso ¿ya? Una jornada en la biblioteca. Y muy bien lo decía la diputada Rafael. Se invitaron a estudiantes, se invitaron a académicos, se invitaron a profesores, se invitaron a rectores. ¿Qué se acogió de esa jornada? Absolutamente nada. Presidenta, nada se ha acogido, porque las indicaciones que ha... Si el diputado Barría me permite, continúe. Diputado, continúe. Le estoy planteando al Sí, ministro. pero yo le digo, porque yo le de doy esa la palabra y le digo que jornada, continúe. de esa jornada no se acoge absolutamente nada. Porque ¿qué es lo que hace el señor ministro? Solo presenta indicaciones de forma, no de fondo. Y nosotros tenemos una seria discrepancia con el fondo de este proyecto. Y hemos pedido, y lo hemos hecho públicamente, y yo se lo hago aquí directamente al ministro. Pero no en la mesa de trabajo. Fundamentalmente, dos cosas. Diputado, no le he dado la por palabra. favor, Presidenta. Continúe. Presidenta, yo le pido dos cosas al ministro, a lo menos dos. Separe el proyecto en dos. Un proyecto para el financiamiento
de la educación superior y otro para condonar el CAE. Y segundo, ministro, si de verdad quieren generar espacios de diálogo, quítenle la urgencia, pues. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que ha ocurrido siempre en esta comisión, Presidenta. Esta mayoría circunstancial que existe aquí pasa a la planadora, pues. Nuestros votos o mi voto no está disponible para este proyecto si a lo menos el ministro no le quita la urgencia y divide en dos este proyecto. De lo contrario, van a aprobarlo, pero con los votos de ustedes, no con el mío. Y quiero decir, Presidenta, en la sala, señor ministro, en la sala puede ocurrir algo contrario de lo que ocurra en esta comisión. No es una amenaza, estoy constatando una realidad. Porque hay algunos sectores que, al igual que nosotros, tenemos serios reparos para este proyecto. Porque aquí lo que se persigue en definitiva es llevar adelante una agenda ideológica que permite, lleva consigo el término del copago. ¿Y sabe, ministro? Esto va a traer de financiamiento a las universidades. Si hoy día las universidades tienen problemas, el día de mañana, si este proyecto es ley, tenga la certeza que los problemas van a ser lejos superiores de lo que están viviendo hoy día. Ministro, le reitero, haga realidad lo que se dice a través de la prensa, que están abiertos al diálogo y que están dispuestos a acoger aquellas sugerencias que nosotros hemos hecho. Y las hemos plasmado como indicación y esperamos contar con su concurso, pues, ministro, para empezar a creerle y que no se quede solo en declaraciones de buenas intenciones. Por intermedio de la presidencia. Por su intermedio, Presidenta. Y estoy repitiendo, ¿sabe por qué? Por una razón muy sencilla, pues. Porque este caballero, el señor ministro, no entiende de una vez. Diputado, no yo lo llamo al orden, respeto con las autoridades de... Con todo respeto se No, lo digo diputado. al ministro, que no solo se limite a escuchar, sino que lo invito, ministro, con todo respeto, a través de la presidenta, que acojan nuestros planteamientos, porque la finalidad es mejorar este proyecto que no resuelve un problema, sino que lo agrava. He dicho, presidenta. Muchas gracias, diputado Badilla. Hubiera sido muy nutritivo que usted planteara su posición en la mesa de trabajo, de la que lamentablemente se ausentó. El ministro ha pedido la palabra porque fue directamente aludido. Le vamos a dar la palabra y luego continuamos con las palabras de los diputados. Gracias, presidenta. Sí, yo me tomo con mucha tranquilidad las palabras por su intermedio del diputado Bobadilla. Me parece que usted hace referencia a un elemento que es crucial. Es crucial. Cuando se invita al diálogo hay que concurrir al diálogo. Si no se concurre al diálogo es muy difícil dialogar. Para dialogar se requieren dos, si no es un monólogo. Y me parece que yo vuelvo a hacer la invitación a que eso ocurra, dado que no pudo ocurrir en la fecha en que se citó la comisión técnica, la mesa técnica de trabajo durante los días 7, 14 y 21 de enero. En ocasión donde solo ocurrió la concurrencia de un asesor del diputado Schubert, de hecho, y luego un asesor del Partido Renovación Nacional, y luego de eso no hubo más asistencia de asesores de la oposición. Por lo tanto, es muy difícil adivinar. Yo creo que justamente lo que se busca es escuchar y a partir de la escucha recoger, pero la capacidad de adivinación, Presidenta, aún no la desarrollamos y yo pido disculpas por eso si es que incomoda. Luego, yo tengo la obligación de decir algunas cosas porque se planteaba acá como un escollo la urgencia. Y lo cierto es que el proyecto de convivencia escolar tuvo una renovación de 8 veces de la urgencia, de la suma. En el caso de modernización de la oferta de la educación parvularia, 9 veces fue renovada. Es decir, nunca se llevó a término los plazos de cada urgencia, sino que cada una de ellas fue renovada todas las veces que fue necesaria. En el caso del proyecto de ley que modifica la ley 21.040, fue una renovación de 4 veces en el Senado. En el caso de todas las demás, bueno, hubo un par de proyectos pequeños que con acuerdo de esta comisión se discutieron rápidamente. El caso del interventor de servicios locales, por poner un ejemplo, ¿no? En la que fue prácticamente unánime la discusión. Me parece que solo el diputado Schubert en su minuto presentó algunos reparos a ese proyecto. Por lo tanto, creo que es importante develar, y con la misma claridad con la que el diputado Bobadilla, por su intermedio, presidenta, lo señala, a modo de emplazamiento mío de la voluntad de diálogo y materializarla,
Yo también devuelvo la pregunta. ¿Hay voluntad de diálogo efectivamente de parte de la oposición? Solo escucho condicionamientos, pero no veo actitud dialogante y capacidad ni voluntad de llegar a esos acuerdos. También lo señalo porque no sé si soy yo el que debe dar señales de voluntad práctica de acuerdos. Solo quiero recordar que en esta misma comisión, discutiéndose el proyecto de ley de modernización, a diferencia de lo señalado por su intermedio presidenta, por el diputado Bobadilla, sí, no solamente acogimos elementos señalados por la oposición en las indicaciones del Ejecutivo, sino que además aprobamos indicaciones de la oposición con la anuencia del Ejecutivo en esta comisión. Terminamos la última sesión de votación donde el diputado Bobadilla, por su intermedio presidenta, termina felicitando al Ejecutivo por la forma en que llevamos adelante ese diálogo. Y sorpresa, en la sala se vota en contra de la idea de legislar y se rechazan prácticamente todos los aspectos del acuerdo que se tomó en ese minuto. Insisto, no quiero convertir de esto un debate que alargue este proceso deliberativo, pero sin duda la voluntad del Ejecutivo, tal como lo he demostrado con hechos, no con palabras, con hechos, sigue siendo la voluntad de alcanzar la mayor cantidad de acuerdos posible con la oposición, más no es precisamente el Ejecutivo, en el caso de la cartera de educación que me toca presidir o dirigir, la que tiene que dar esas demostraciones de voluntad de diálogo. Los espacios han estado, se han constituido, se ha escuchado, de lo que ahí ha salido, se ha materializado elementos en indicaciones. Esta es una discusión larga que probablemente va a tener muchas iteraciones y muchos espacios de mejora aún por venir. Estamos dando recién los primeros pasos. E insisto, me parece que habiendo llegado a acuerdos explícitos, donde se termina incluso felicitando la forma en su minuto, luego lo que ocurre en la sala no es precisamente porque nosotros hayamos desconocido el acuerdo. Así que lo quiero manifestar también, Presidenta, porque me parece que es importante ser riguroso con la verdad y ojalá que todos estemos disponibles a lograr tener un espacio de encuentro pensando en dos cosas que me parecen relevantes. La primera es que este proyecto de ley no se puede seguir dilatando. Tenemos que encontrar una forma de resolver el problema de lo que hoy significa la gestión y administración financiera del financiamiento de la educación superior, tanto por el impacto fiscal que tiene, como por lo que representa como carga para la familia, y por también, y con esto termino, por los recursos que también tienen que ser tienen que comenzar a ser utilizados en otros fines, como por ejemplo el fortalecimiento de la educación parvularia, que está realmente con recursos muy bajos en el presupuesto de educación, donde no hay más espacio para crecer. El gasto público en educación es el 20% del total del gasto público, un 19% de infracción. Por lo tanto, es evidente que este proyecto de ley es necesario, es una necesidad para el país. Gracias, ministro. Tenemos las palabras de la diputada Serrano, el diputado Schubert, el diputado Rey, la diputada Plasencia, la diputada Rojas. Vamos a cerrar palabras con eso. Diputado Cornejo, cerramos palabras y con eso estaríamos para luego empezar la votación. Diputada Serrano. Muchas gracias, Presidenta. Todos sabíamos que este día iba a llegar y de hecho tuvimos también planificación, nos tomamos también el receso del año legislativo justamente para tener un mayor espacio de diálogo. Y una vez más vemos una posición de la oposición de aludir a la desconfianza, a que acá no son tomados en cuenta, pero lamentablemente y sistemáticamente, como lo han hecho en muchos proyectos, una vez más, a través de la irresponsabilidad, porque es una posición irresponsable la que ellos mantienen, intentan justificar lo que yo ya considero que es injustificable. Todos sabíamos que este proyecto venía. Y yo, más que caer en la provocación que hoy día el diputado Bobadilla hace por su intermedio presidenta, yo quiero también interpelar al diputado Bobadilla. Si realmente acá su posición está en seguir defendiendo un modelo de financiamiento que ha precarizado a los estudiantes y sus familias chilenas por no asistir sistemáticamente a lo que son mesas técnicas de trabajo, porque la UDI no fue a ninguna mesa, que lo diga explícitamente, pero que no nos haga perder el tiempo, porque hoy día tenemos que votar en particular. Gracias, diputada Serrano. Diputado Schubert. Bien, muchas gracias.
Yo me sumo a las palabras de mi colega la diputada que habló primero. Yo también quería hacer un comentario en el mismo tenor. Y la verdad es que me sorprende también el nivel de los argumentos vertidos hasta este momento, porque respecto a la comisión paralela, en primer lugar quiero señalar que no es efectivo que no hayamos asistido porque ya el ministro lo señaló, sí asistimos. En segundo lugar, quiero señalar que la discusión en esa oportunidad se circunscribió a solo 2 temas, no obstante haber señalado nosotros distintas observaciones, tanto nosotros como los invitados, al proyecto de ley en distintas temáticas. El problema del aporte a las instituciones de educación superior, buscando precaver que las instituciones no queden mermadas o vean disminuidos sus aportes, lo que no vemos reflejado en las indicaciones que presentó el gobierno ayer. Y 2, el tope de la contribución de los beneficiarios, toda vez que a la luz de lo establecido en el proyecto de ley habría quienes pagarían más de lo que les costaría la carrera, llegando incluso a costear el doble. Esto de que el que gana harto paga y terminaba pagando más de una vez su carrera, ese era otro tema que tampoco lo vemos reflejado en las indicaciones presentadas por el gobierno o resuelto en las indicaciones. Le quiero señalar en primer lugar a la presidenta que la Comisión de Educación es esta y funciona y sesiona aquí. Eso no impide que podamos tener comisiones paralelas, sesiones donde se puedan reunir equipos técnicos, pero me parece que no corresponde que se haga o se pretenda hacer ver como que quienes no van a esas otras reuniones fuera de este lugar donde es público, donde hay cámaras y donde queda grabado, que es donde corresponde que tomemos las decisiones, entonces no quieren dialogar. Yo le quiero señalar que el gobierno, el ministerio y el oficialismo tenía claridad absoluta de cuáles eran las observaciones que el proyecto tenía. No teníamos para qué haber tenido una comisión paralela para aquello. Bastaba tomar nota porque de hecho se repetían, las observaciones eran las mismas, eran 5 o 6 cosas que las enumeró la diputada Rafael. Esos eran los puntos y lo sabían de antes, por lo tanto, si quiere presentar indicaciones, hasta podríamos decir que la mesa técnica estaba de más. Por lo tanto, es este el lugar donde tenemos que venir y es aquí donde se llevan adelante las discusiones. Entonces, no ir a una comisión paralela no es sinónimo de no querer dialogar o que no le interese el proyecto. Es que ese no es el lugar propio. Podríamos avanzar, sí, pero no es el lugar propio. Y si usted ve, se circunscribió por parte de quienes llevaban la mesa a solo 2 temas, que no eran todos los temas, y además 2 temas que no están recogidos en las indicaciones. O sea, ¿prestó utilidad para los efectos del proyecto de ley? 0. Esa es la pérdida de tiempo a la que algunos hacen referencia. Entonces, que no se pretenda hacer ver como que los que no van a la mesa entonces nos interesa. Aquí estamos y hemos planteado desde un comienzo las mismas cosas que hoy día siguen planteando porque siguen sin resolver. En segundo lugar, el señor subsecretario se reúne conmigo y me plantea que van a hacer modificaciones a través de indicaciones. Y me habló de, eventualmente, una idea de devolver el copago que no van a recibir las universidades a través de otro mecanismo y una modificación en los quintiles, que era 2 de las muchas observaciones que tenía el proyecto. Bueno, eso tampoco viene en las indicaciones del gobierno, del Ejecutivo. Por lo tanto, no están acá. Entonces no se recogen las observaciones. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Hay ánimo real de aprobar un proyecto como este o la intención es presentarlo, ponerle urgencia para que rápidamente el gobierno pueda decir cumplí con mi compromiso de campaña, presenté el proyecto, pero la oposición no lo quiso aprobar? Porque la pregunta es, si teníamos todos claridad de cuáles eran los puntos, ¿por qué no son algunos? Porque imagino que no vamos a llegar siempre a acuerdo en todo, por supuesto, no todo se puede resolver, pero ¿por qué no están recogidas las indicaciones, lo que aquí se discutió? ¿Cuáles eran los nudos? ¿Cuáles eran los problemas que los mencionó y los enumeró en detalle la diputada? No están. Entonces, es esa la pregunta que yo tenía en un principio cuando ella pidió la palabra. ¿Hay real ánimo? Porque las indicaciones no van en ese sentido. ¿O quieren presentar realmente las modificaciones atractivas para que el proyecto cambie y entonces apruebe en el Senado? ¿Es esa la idea? Entonces, este es el lugar de discusión. Llevamos discutiendo este proyecto de ley. Hemos hecho observaciones varias, expertos, universidades, los distintos parlamentarios, también en esa comisión paralela. Pero eso después no está recogido en las indicaciones. Entonces, por eso la pregunta, ¿es que el gobierno realmente esas indicaciones no les parecen, esas observaciones no le parecen y su proyecto lo quiere mantener así como está? ¿O es que no hay ánimo entonces y quieren decir, bueno, esto es lo que ofrecemos, tómenlo, déjenlo y en el fondo que la culpa de no acogerlo recaiga en la oposición? Nosotros creemos que hay que modificar el sistema de financiamiento de la educación superior, creemos que hay que hacer esfuerzos, creemos que hay que hacer cambios y por esa razón entonces hemos planteado en este lugar que es donde corresponde distintas observaciones que queremos que sean oídas y queremos verlas también reflejadas en las indicaciones y lamentablemente hasta ahora vemos indicaciones, pero en asuntos menores, en asuntos de forma casi, pero no en estas cuestiones que son las que mencionó la diputada, que son súper claras y yo no veo resuelta ninguna de ellas. Insisto, tal vez no podíamos llegar a una propuesta conciliar una en todos los puntos, que eran 5, pero en 2
no los veo. Entonces, esa es la pregunta. ¿Realmente el ánimo es pasar rápido y poder decir, bueno, vamos a lo siguiente y aquí esto no resultó y entonces que la culpa la asuma la oposición? Si es así, bueno, entonces también es importante que esta discusión sea transparente. Esto es lo que ha estado ocurriendo. Hemos conversado, pero lamentablemente no está recogido las observaciones y las indicaciones. Muchas gracias. Gracias, diputado Schubert. Solamente recordarle que la instancia de mesa de trabajo paralela fue ratificada bajo un acuerdo al que usted también suscribió en esta comisión y por lo tanto, como esta es la comisión que, tal como usted dice, dirime, discute y es la legitimada para tomar esas decisiones, cuando esta comisión le da la potestad y le da la misión a un espacio paralelo de tomar esas definiciones, hay que legitimar ese espacio. Si no, le estamos quitando piso. Llevamos 30 minutos dando vuelta en la misma discusión. Yo hago un llamado también a que no dilatemos este debate y que si alguien quiere dilatarlo, que sea transparente con ello. Además, solamente para terminar, según lo que señala el diputado Schubert, efectivamente, tal como señaló el ministro, los equipos de RN y el suyo asistió una sesión, no a todas las sesiones. Entonces eso también es importante tenerlo presente. Diputado Rey. Gracias, presidenta. Bueno, a propósito de lo que usted acaba de señalar, le quiero indicar algo que yo creo que es bastante esclarecedor. Participamos en una reunión, la oposición, por separado, de decir 2 de las 3 veces en que se citó a esta comisión. Lo que se vio es justamente, yo creo refrendar lo que señala el diputado Schubert, es que el ánimo de acoger y de avanzar respecto de nuestras diferencias no se vio. Y es por eso que se tomó la decisión de no seguir participando, porque no tenía sentido si no querían recoger esos temas. De hecho, hay 2 temas que se trataron en esas reuniones con la presencia nuestra, que fue justamente el aporte de educación superior y el tope de contribución de estudiantes. Se participó. Quiero preguntar, ¿están recogidos? No, presidenta. Entonces no vengan acá, y usted que lo señala con mucha vehemencia, a culpar que no se participó en todas las reuniones de los asesores para señalar que por eso no se incluye ninguna propuesta de la oposición. Porque sí se hablaron, sí se vieron acá y tampoco están recogidas. Tercero, estos nuevos críticos ya han sido expuestos por nosotros en múltiples ocasiones aquí, en esta mesa. Lo hicieron expertos. De hecho, esto se trató en la biblioteca, por las universidades, por expertos. Se habló de esto, que también era parte de la información que se iba a tener para llegar a estos acuerdos e impulsar justamente estas indicaciones. ¿Se acogió algo, presidenta? Nada, nada. Ni antes, en las reuniones que sostuvimos, donde estuvimos presentes, nada de eso. En la comisión de expertos, nada de los expertos. En las reuniones que estuvimos acá presentes, que expusimos los nuevos críticos, nada de eso. Y tratamos, y el ministro, yo quiero señalar que tratamos de conversar, íbamos a conversar. De hecho, yo creo que tuvimos un diálogo bastante bueno cuando logramos reunirnos. Se abrió el espacio justamente para avanzar en todas estas cosas que se había dado un portazo, porque efectivamente fue así, no se recogió nada de lo nuestro, y el presidente sobre la misma en la tarde le pone la suma urgencia al proyecto. Entonces, es bastante difícil, presidenta, avanzar de esa manera. Yo creo que nosotros, Renovación Nacional, ha dado muestra de que a pesar que pueden haber cosas conflictivas, lo hicimos con la ley de pensiones, podemos sobreponernos a eso y mirar el país y votar en conjunto cosas que son en beneficio de los chilenos. Lo hemos demostrado, pero esta forma de trabajar no es la más adecuada. Yo espero de verdad que con el avance de este proyecto se puedan llegar a acuerdos en algunas modificaciones que son necesarias, porque nosotros consideramos efectivamente que hay partes del proyecto que son buenas, que son importantes avanzar, pero hay otras que de verdad necesitan indicaciones, porque tenemos que finalmente, sobre todo estos temas que hemos topado y que hemos señalado, deberían analizarse y recogerse, que es algo que no solamente hemos expuesto nosotros, sino que muchos expertos y las universidades. Eso, presidente. Gracias, diputado Rey. Diputada Plasencia. Muchas gracias, presidenta. Bueno,
Agradezco también la presencia del subsecretario, del ministro, de los equipos y bueno, recoger las opiniones en este debate que está altamente polarizado es complejo porque yo a priori supongo que todos queremos que este proyecto avance. Hay varios acá que han destacado cosas que son positivas. Sin embargo, intentando tratar de generar una mayoría que permita que este debate sea fértil y no al revés, creo que tenemos que dotarnos de un mecanismo de trabajo, Presidenta, que sea respetado por todos. Es decir, cuando se gana o se pierde un debate, bueno, la mayoría es la que finalmente señala el camino. Y quien quiera restarse argumentando que no se le consideró su opinión o que en el fondo no hay espacio para todos, simplemente está utilizando un argumento falaz. Acá se tomó un acuerdo y yo, más allá de que cambiemos el mecanismo, Presidenta, para poder seguir avanzando con esta discusión y no retrasarla, no puedo dejar pasar el hecho de que aquí se está intentando cambiar o tergiversar aquello que esta comisión definió. Si nos dimos un mecanismo de trabajo donde justamente se iba a tratar de exponer temas, llegar a consenso, incluso como lo hemos hecho en otras tramitaciones, de modificar indicaciones para poder llegar a una indicación común con una mayoría, entonces, bueno, démonos otro mecanismo, pero ese mecanismo, esa decisión aquí existió. Hoy día se toma ese argumento para, a mi juicio, intentar trabar el avance del proyecto y de la votación hoy día. ¿Ya? Esa es la impresión que me da. Ahora, si no están actuando de mala fe, entonces dejemos hasta aquí este debate que hasta ahora me parece que es bastante infructuoso. Busquemos un mecanismo, si quieren los diputados, Presidenta, que esta comisión se transforme también en una comisión donde vamos a ir discutiendo detalle por detalle y ver si es que llegamos a consenso, yo no tengo ningún problema. Pero aquí que nadie después tenga una excusa para restarse o para decir que no se le consideró en su opinión o se le marginó del debate. Yo quisiera saber, Presidenta, si existen actas de esa comisión técnica. Por último, para saber cuál fue la opinión de los diputados, de los asesores de los diputados que asistieron la vez que asistió cada uno. Me parece que podríamos quizás recoger algo de eso al momento de llevar adelante el debate. Pero, Presidenta, yo sugiero que podamos avanzar un poco, porque de verdad cada uno va a ir tomando la palabra legítimamente para defender su posición, pero eso hoy día, si salimos de acá sin un mecanismo claro de trabajo para poder votar, la verdad es que vamos a estar aquí la próxima sesión volviendo y retrotrayendo nuevamente esta discusión. Muchas gracias, diputada Plasencia. Estamos consultando si existe algún tipo de acta de esas instancias. Quedan 2 palabras y la palabra del subsecretario de Educación Superior y luego empezamos la votación del proyecto. Diputada Rojas tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, yo no soy parte, digamos, integrante permanente de esta comisión, pero he venido en momentos importantes y este era uno de esos. Además, hoy día estoy reemplazando a la diputada Medina, así que vine principalmente a votar este proyecto que considero muy importante y me gustaría decir algunas cosas. Efectivamente, acá hubo un espacio de diálogo, lo he conversado con los diputados con los que tengo mayor diálogo aquí. Y yo creo que los espacios prelegislativos son muy valorados, creo que son espacios muy enriquecedores y sobre todo si aquí además se tomó un acuerdo por parte de la comisión para tener un espacio de estas características, a mí me parece que es algo en donde ninguno de nosotros se debería restar en las comisiones en las que está si se generan espacios de ese carácter. Pero además, y lo cierto es que los debates sobre los proyectos de ley se zanjan en la discusión, pero sobre todo en la votación. Entonces yo en ese sentido, por su intermedio, Presidenta, de hecho tomo lo que decía el diputado Schubert. Lo importante, la discusión legislativa se da aquí y la votación se da aquí. Y es precisamente la votación la que nos permite dirimir cuando estamos en desacuerdo sobre algún tema. Entonces esto es tan simple como empezar a votarlo. Y yo aquí, y rescato lo que decía el ministro por su intermedio, Presidenta, en lo referido a cuántas veces se renuevan las urgencias.
Acá podría ponerse discusión inmediata e incluso que si la comisión no avanza lo suficiente pase directo a la sala un proyecto de ley. Así rigen las urgencias. Pero acá lo que hay es la disposición de escuchar a todas las partes, de que se dé la votación. Entonces yo no veo esa disposición del gobierno y sí voy a traer a colación por lo menos 2 ejemplos, uno general y uno particular en los temas de educación, en donde la oposición ha jugado un rol muy nefasto, para ponerle un adjetivo. La reforma de pensiones, todo Chile testigo de lo que significó sacar la reforma de pensiones, de todo lo que se intentó trancar la pelota y que al último, de hecho, el gobierno tuvo que tomar la decisión de sacar el proyecto de todas formas, porque si nos poníamos a esperar a la oposición, especialmente algunos, no se hubiese sacado nunca la reforma de pensiones. Y el proyecto de convivencia educativa, en donde también hubo espacio, donde hay indicaciones de diputados de esta comisión presentes en el proyecto y que igual rechazaron en sala. Entonces tenemos ejemplos de sobra de proyectos en los que la oposición reclama participación, luego, si no está tan de acuerdo con que tenía que participar, reclama que no se le considera, luego, si se le considera, reclama. Entonces, evidentemente acá se trata de trancar la pelota. Entonces yo creo que ahora la única forma de dirimir, es precisamente votando. Y yo creo que queda en evidencia que hay diferencia. O sea, yo revisé el comparado porque lo tengo a mano y el diputado Cornejo, por su intermedio presidenta, presentó 50 indicaciones para suprimir cada uno de los artículos del proyecto de ley. Entonces, evidentemente hay una clara diferencia. Entonces se irá viendo, lamentablemente, artículo por artículo, porque en cada uno de ellos se está presentando de parte de uno que se suprima finalmente todo el proyecto. Entonces, a mí me parece fundamental, como decía Presidenta, que se avance en la votación, pero no me quería quedar sin decir esto, porque aquí hay ejemplos de sobra en los que si se tratara de que los proyectos salgan y le dejáramos eso como decisión a la oposición, por supuesto que no quieren que salga. Además se decía, es que el gobierno lo hace para decir que cumple con sus promesas de campaña, pero y para eso son los gobiernos, pues. Entonces, como no entiendo bien cuál es la pelea o lo que se quiere plantear. Acá hay un proyecto que es necesario, que sigue marcando, digamos, como uno de los temas importantes que le interesa a la sociedad, que le interesa a la ciudadanía, que le interesa a los estudiantes, a sus padres, madres, a sus familias, y por lo tanto este Congreso tiene que avanzar en él, y yo espero, y evidentemente espero, que este gobierno tenga una ley referida a un cambio en el financiamiento de educación superior y a la condonación. Muchas gracias, diputada Rojas. Diputado Cornejo. Gracias, Presidenta. Yo la verdad es que voy a ser bien sincero y creo que no me sorprende mucho lo que ocurre con la presentación de este proyecto de ley en las características que finalmente nos llegó y que nosotros decidimos presentar indicaciones. Porque solamente voy a compartir con usted, Presidenta, la solicitud que yo hice en su oportunidad cuando recién iniciamos el debate y que fue que le pidiéramos a un organismo técnico que nos pudiera entregar información lo más precisa posible respecto de lo que significaba en este modelo propuesto los costos para el pago del crédito con que los alumnos iban a poder acceder a la educación superior. Y definimos que el organismo fuera la Biblioteca del Congreso Nacional y la biblioteca lo entregó, se presentó, ¿cierto? Y allí venía una clara indicación respecto de una problemática, que el 26,6% de los alumnos que accedieran en algún minuto del pago de sus carreras iban a pagar más de lo que el Estado había invertido en financiar sus carreras. Y ese problema, indicado por la Biblioteca del Congreso Nacional, ¿se recogió en este proyecto de ley? No. Solo como un ejemplo. Además, efectivamente, respecto de la mesa que aquí se ha señalado, en otras oportunidades también habíamos participado de otras mesas de trabajo. Y las observaciones allí señaladas por nuestros asesores nunca fueron recogidas. No, en esta oportunidad no existió, absolutamente, pero en otras mesas de trabajo, en otras instancias, sí habíamos asistido y ninguna de las observaciones allí señaladas por nosotros habían sido recogidas. Lo que ocurre finalmente
lo que uno entiende además en la creación de esta instancia, y voy a poner otro ejemplo. Se conformó una mesa técnica para poder dar cumplimiento a un acuerdo del Ejecutivo cuando se discutió el presupuesto de la Nación para poder definir, ¿cierto?, y buscar un consenso en términos del problema que representaba el sistema de admisión escolar. Se definió un equipo de trabajo compuesto por 12 personas, de las cuales 8 son afines al gobierno y 4 no. Ya conocemos los primeros alcances y la verdad es que el informe evidentemente no recoge la visión de un sector que opina lo contrario a lo que opina el gobierno. Entonces, es para que tampoco señalemos que única y exclusivamente las instancias de diálogo y de conversación que se abren son definitorias, porque todos entendemos lo que finalmente termina pasando. Y de hecho, el Ejecutivo, en este caso el Gobierno y el Ministerio de Educación, sabían anticipadamente cuáles eran las aprehensiones, cuáles eran las observaciones y por dónde iban a ir las indicaciones nuestras a este proyecto de ley. La aceleración de su tramitación, aquí en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, tiene un claro objetivo. Aquí hay que pasarlo rapidito. ¿Por qué? Porque están los votos y no necesitan las observaciones nuestras. Entonces, yo creo que no hay que subestimar la inteligencia nuestra, porque aquí claramente nunca estuvo la voluntad. Nosotros tuvimos oportunidad de sentarnos a conversar en más de alguna ocasión desde septiembre del año pasado con el Ejecutivo para analizar los alcances de esta propuesta del gobierno, y desde ese momento y desde las primeras conversaciones siempre estuvo claro por dónde iban a ir, ¿cierto?, las aprehensiones nuestras o las indicaciones que le íbamos a incorporar en su momento. Así que yo creo, presidente, insisto, no me sorprende porque evidentemente para efecto de las pretensiones del gobierno este es el proceso sobre el cual ellos pretenden trabajar y llevar adelante este proyecto de ley. Eso, presidenta. Gracias, diputado Cornejo. Solamente precisar que no solamente tuvimos el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, sino que también tuvimos el informe del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuesto respecto a este proyecto, y creo que hay que dar la información completa, porque si bien había un 26% que según el informe de la Biblioteca pagaba más con FES, esa misma cifra era mayor con el CAE. Más gente pagaba además con el CAE. Y eso también estaba en el informe de la biblioteca y creo que eso es importante señalarlo. Dicho eso, tiene la palabra el subsecretario de Educación Superior. Gracias, presidenta. Yo solo pedí la palabra para aclarar que el Ejecutivo está en revisión técnica de modificaciones tendientes al financiamiento de las instituciones, precisamente en un diálogo con la institución de educación superior, y estamos trabajando junto con ellas estas modificaciones que han sido planteadas de manera preliminar a los parlamentarios, como por su intermedio presidente indicaba el parlamentario Schubert, y esperamos prontamente tener un acuerdo con el sistema, dado que se entenderá que una modificación de esta envergadura necesita un diálogo. Nosotros hemos mantenido diálogo, razón por la cual todas las agrupaciones de instituciones de educación superior plantearon la necesidad de apoyar la idea de legislar, independiente que tienen, por supuesto, sus reparos, como en todo proceso legislativo. Simplemente quería señalar que si bien examinar en su conjunto las indicaciones propuestas tanto por el Ejecutivo como por diputados y diputadas de oposición tienen diferencias, yo, tratando de ver el vaso medio lleno, también creo que hay elementos comunes en la preocupación de estas indicaciones que a lo largo de la tramitación del proyecto y de la votación pueden dar lugar a encuentros y a diálogo para perfeccionar esta iniciativa. Me refiero a la necesidad de flexibilizar, me refiero a las indicaciones planteadas por la diputada Medina y Arce, que nos parece que pueden ser trabajadas. Son materias, por supuesto, que son de exclusiva iniciativa del Ejecutivo, dado que involucran, pueden eventualmente involucrar gasto o cambio en la lógica de los ingresos que está proyectada en la propuesta legal del Ejecutivo, pero que hay disposición nuestra de asumir eso. Y también hemos detectado en las indicaciones presentadas por la diputada Rafael y por el diputado Rey, y también por la del diputado Bobadilla, un interés en la protección de las personas en caso de situaciones catastróficas, como por ejemplo enfermedades de familiares cercanos, que nos parece pueden ser examinadas, ¿no? Y en ese sentido creemos que hay elementos en las indicaciones que pueden dar lugar a
una mayor cercanía. Y, por supuesto, hay otras cosas en las cuales tenemos visiones distintas, como por ejemplo aquellas indicaciones que se han planteado tendientes a permitir que instituciones con fines de lucro reciban este aporte, que por supuesto eso no está contemplado dentro de las posiciones del Ejecutivo. Así que creo que si bien existen diferencias a lo largo de la votación, pueden irse dando diálogo. Nosotros tenemos por supuesto, reitero la voluntad de diálogo del Ejecutivo, y aquellos nudos descritos, por supuesto, nosotros estamos hoy día en un diálogo con el sistema de educación superior para resolver y encarar los desafíos que pudiesen presentarse respecto a la sostenibilidad del sistema, y también disponible a recibir propuestas, dado que en eso y en otros casos durante la tramitación de este proyecto. Así que creo que hay elementos comunes que pueden ser o preocupaciones comunes que pueden ser abordadas durante la votación cuando una a una las indicaciones tengan que ser votadas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Creo que hemos tenido ya una discusión bastante larga. Vamos a proceder a la votación de las primeras 3 diputados. Estoy hablando. Vamos a proceder a la votación. Ya dimos palabras para todos los sectores, para todos los diputados y diputadas, así que le ruego que pueda esperar. Ahora vamos a proceder a la lectura y votación de las primeras 3 indicaciones. Señora secretaria, por favor. Presidenta, el artículo primero ha recibido 3 indicaciones. La primera del diputado Cornejo para suprimirlo. En este caso lo que corresponde es votar el artículo a favor o en contra, pero no se votan las indicaciones para suprimir. Igual las dejamos en el comparado porque el efecto que sí produce es que no se puede votar en bloque esos artículos, hay que votarlos por separado. La indicación 2 es del diputado Bobadilla, el artículo primero para suprimir luego de la frase el cual financiará los estudios de la expresión las y. Y la tercera de las diputadas Arce y Medina para incorporar un inciso segundo al artículo primero del siguiente tenor. El instrumento de financiamiento tendrá como objetivo garantizar la financiación de los estudios superiores de quienes accedan a él. Para ello podrá ser otorgado de manera total o parcial, ya sea por el porcentaje de cobertura o por los semestres o años de utilización del mismo, lo que se determinará por resolución del servicio ingresa o por solicitud voluntaria de la o el estudiante. En este último caso, el porcentaje del financiamiento solicitado podrá ajustarse de forma periódica conforme a las condiciones establecidas en la presente ley y su reglamento. Eso es, presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. En votación las indicaciones. A ver, tuvimos un largo proceso de debate. Creo que es claro cuáles son las facultades de la presidencia. Yo dispongo, en este caso, los tiempos de la votación. Aquí se ha señalado de parte del Ejecutivo que hay una situación de inadmisibilidad en la indicación número 3. Indicación que yo concuerdo que es inadmisible. Entiendo que eso no tiene que votarse, señora secretaria. Sí, la facultad para declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de las indicaciones pertenece a la presidenta. Pero si algún diputado reclama de la Lo solicita el diputado Rey. hay que votarla. Lo solicita el diputado Rey. Entonces, en votación, la inadmisibilidad de la indicación número 3. Votemos la mano alzada para hacerlo más... Bueno, subsecretario. Solo señalar por su intermedio, presidenta, que la indicación 3 establece la posibilidad de un uso parcial del instrumento. Entendemos que como se trata de algo que puede afectar tanto el gasto como ingreso, está dentro de las atribuciones de exclusiva iniciativa legal del Ejecutivo. No obstante, quisiéramos plantear que desde el Ejecutivo acogemos el punto y comprometemos un trabajo técnico con las parlamentarias que han planteado, o quien quiera, digamos, que han planteado la indicación, de tal manera de poder nosotros luego indicar el proyecto, mientras esté en su tramitación, con una indicación que persiga el mismo fin, esta vez patrocinado por el Ejecutivo. Muchas gracias, subsecretario. Entonces, bueno, de todas maneras corresponde proceder de acuerdo a la solicitud del diputado Rey con la votación de inadmisibilidad. Señora secretaria. Sí, los que votan por la admisibilidad votan a favor. No, es que vamos a votar la admisibilidad o una indicación. De la indicación que es del inciso segundo y que si se cae el artículo no, es del inciso primero. O sea, es del artículo primero. Es
Es que primero corresponde... Vamos a votar primero la inadmisibilidad. Eso es una facultad de la presidencia decidir cuándo en los tiempos de votación, así que vamos a votar primero la inadmisibilidad. Eso. Señora secretaria, a ver, orden. Señora secretaria, en votación la solicitud del diputado Rey. Votemos la inadmisibilidad. Ah, ¿la va a retirar el diputado Rey? Bueno, adelante. Sí, es que si lo señor el subsecretario, hay un compromiso de que esto lo iba a coger tal como está presentado, bueno, si es así, nosotros no, yo al menos no tendría más inconveniente, no sé si otro colega quiere solicitar su... Pero si él solicitó la inadmisibilidad, diputado. Ahora, si hay Y otro luego colega que la evitemos el quiere diálogo. solicitar, no hay problema, pero yo por lo menos la bajo en ese sentido. Muchas gracias, diputado Rey. Entonces, en votación, y no alarguemos más esta situación, en votación la inadmisibilidad de la indicación. Señora secretaria, vamos a votar a mano alzada. Ya. Los que votan a favor votan por la admisibilidad. Estamos votando, diputado. Diputado, estamos votando, vamos a votar a mano alzada. Ruego emita su votación. No le he dado la palabra, diputado. Pero yo le puedo responder. Responda, señora secretaria. No es una votación nominativa. Tiene que haber acuerdo para que haya una votación nominativa. O nominal. No hay acuerdo para una votación nominativa. Vamos a votar a mano alzada. Señora secretaria, por favor, en votación. Sí, los que votan a favor votan por la admisibilidad de la indicación. 1, 2, 3. Los que votan a favor de la admisibilidad de la indicación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿En contra? Una. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Declarada inadmisible la indicación. Ahora, orden por favor en la comisión. Inadmisible, fue declarada inadmisible. Respecto a la indicación número 1, le otorgamos la palabra al autor, el diputado Cornejo. Diputado Cornejo, vamos primero a darle la palabra a los autores y luego vamos a proceder a la votación y ahí cada uno podrá dar sus argumentos para votar a favor o en contra, porque ya hemos perdido mucho tiempo de esta comisión. Diputado Santana, adelante, si es de forma. No, presidenta, mire, bueno, con el respeto que me merece el autor de la indicación, el diputado Cornejo, estaba revisando el comparado y dice suprimir el artículo número 1. Después dice suprimir el artículo número 3. Después dice suprimir el artículo número 6. Entonces yo por el correcto o por la correcta eficiencia del ejercicio que estamos realizando, sugeriría que netamente votemos el artículo, digamos, porque... Eso es lo que dijo la secretaria. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, diputado Santana. Diputado Cornejo, como autor de la indicación, le ofrezco la palabra. Favor, silencio para que escuchemos al diputado Cornejo. Gracias, presidenta. En la línea de lo que he expresado en mi intervención anterior, respecto a las características de este proyecto de ley, de cómo ha sido presentado por el Ejecutivo, es la presentación de esta indicación para eliminar el artículo. Muchas gracias, diputado Cornejo. Con eso queda clara el objetivo de la indicación. En votación, esta indicación. Es lo que dijimos. A ver, vamos a votar de acuerdo a la Secretaría. Perdón, El presidenta, no, lo que artículo. hay que votar es la indicación 2 del diputado Badilla. Sí. No, se votan primero las indicaciones. Por eso yo estoy tratando de decir que se votan primero las indicaciones. No la indicación del diputado Cornejo, por lo que ya expliqué. No, lo que yo dije es que no se votaba la supresión del artículo 1. Pero sí, hay que votar la indicación 2 del diputado Badilla, Ya, perfecto. que se vota en conjunto con el artículo. Si se aprueba la indicación del diputado Badilla, se aprueba también el artículo. Si se rechaza, después se vota el artículo. Perfecto. Le damos la palabra al diputado Badilla para que pueda dar cuenta de la argumentación detrás de la indicación número 2. Sí, yo también.
Presidenta, yo le estaba solicitando la palabra antes de iniciar la votación y precisamente era en relación a lo que planteaba el señor subsecretario. Él manifestó de que estaban dispuestos ya a revisar, a recibir sugerencias. La pregunta son dos preguntas que yo le hago por su intermedio, Presidenta. Presidenta, es que para mí es importante esa expresión de recoger, ¿ya? ¿Se va a expresar en la tramitación en la Cámara de Diputados o se va a expresar en el Senado? Porque lo que ocurre siempre... Diputado, tiene la palabra para hablar sobre su indicación. Ya terminó la discusión previa. Le ruego remitirse a eso. Diputado. Presidenta, es que lo que yo quiero pedirle Diputado, es que estamos en tiempo de votación. Sí. Y ahora tiene usted la palabra para justificar su indicación. Sí, ¿Quiere justificarla? Pero por supuesto, pues, entonces tiene la palabra para ello. Sí, Presidenta, yo creo que tiene la palabra para ello. Las reglas de nuestro idioma son extremadamente claras. Diputado. Estoy hablando de mi indicación, Presidenta. Adelante, adelante. Pensé que iba a irse para otro lado porque sonaba una introducción muy extraña. Pero adelante, diputado. Mire, yo entiendo estos ánimos de censura, Presidenta, pero bueno, no, ¿qué vamos diputado, a hacer? Para ¿Qué nada. vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O cancelación, po. Eso es mejor, po. Diputado, remítase a la indicación. Voy a utilizar el término que me recomienda el diputado. No me cancele antes de hablar, por favor, Presidenta. Nadie lo ha cancelado, diputado. Es el No, que más habla. yo quisiera pedirle la opinión de mi indicación al Ejecutivo, porque creo que las reglas de nuestro idioma son extraordinariamente pero muy claras y no se requiere de un complemento. Por lo tanto, me gustaría, antes de votar, consultarle la opinión al Ejecutivo si acoge mi propuesta o no. Subsecretario, ¿quiere referirse a la indicación? Sí, pero cada uno es dueño de sus palabras, es expreso de sus palabras y dueño de su silencio. Adelante, subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. La verdad, por supuesto, yo creo que con cualquier ciudadano tengo opinión al respecto de la materia, pero debo atenerme a mi papel como subsecretario y reconocer que la modificación presentada por el diputado Bobadilla no trae una consecuencia en el corazón y en la fisonomía del sistema. Sí, quizás, sin ánimo de iniciar un debate, aquella modificación no es sistemática las indicaciones del diputado Bobadilla, digamos, ni siquiera. Quisiera también plantearle aquello, pero a efectos nuestros, si bien como ciudadano tengo una opinión y no me parece negativo el uso del lenguaje inclusivo, el rechazo, la aceptación de la indicación del diputado Bobadilla no trae consecuencias, efectos de la aplicación, dado que incluso aunque por suprimir esa expresión, las estudiantes mujeres van a dejar de recibir el beneficio. Perfecto. Diputado, usted sabe. En votación, la indicación del diputado Badilla. Diputado Barría. Diputado Badilla. Presidente, ¿es sobre mi indicación? Sí, su indicación. Yo no la podría votar de otra forma, Presidenta. La tengo que votar a favor, porque creo que es lo correcto. Diputado Camaño. En contra. Diputado Cornejo. A favor. Diputada Rojas. Quiero justificar brevemente. La rechazo, por supuesto. Estoy en contra de lo que propone y creo bien enriquecedor para nuestro lenguaje sumarle el y las en todas las cosas. Así que yo, antieconomía del lenguaje. Me encanta que digamos las diputadas, los diputados, que pongamos la y los estudiantes. Así que habrá que soportar. De hecho, se han cambiado reglamentos enteros para que exista una incorporación.
Y no sé por qué hasta ahora, y le digo aquí a las diputadas y diputados presentes, no presentamos proyecto para cambiar todas las leyes de Chile, que nos tendría bien ocupados para hacer la incorporación. Pese a que el diputado Boadilla, por su intermedio, presidenta, se oponga, porque existimos y nombrarnos en el lenguaje tiene que ver con eso. Diputada Molina. Yo creo que el lenguaje es dinámico, creo que la lengua, por supuesto, que nosotros clásicamente hemos usado genéricos masculinos habitualmente, porque culturalmente esa era lo que primaba, pero creo que el lenguaje tiene que ser dinámico y adaptarse a los contextos, a las políticas actuales, a la mirada del mundo que tiene hoy día la gente, así que yo rechazo la indicación. Diputada Plasencia. Gracias, secretaria. Bueno, yo voy a rechazar esta indicación porque además yo creo que, como bien se decía acá, el lenguaje es dinámico, se enriquece con el paso del tiempo, dependiendo de las épocas, y eso no significa distorsionar el sentido, sino que muy por el contrario, incluso la Real Academia de la Lengua Española ha incorporado en cargos de representación popular o en lo que antes era todo un genérico masculino, la incorporación de los femeninos para sea cual sea el caso, ¿no? Dependiendo de lo que nos estemos refiriendo. Por lo tanto, no hay una distorsión del lenguaje. Yo creo que esa mala forma de asumir ese cambio, digamos, yo creo que más bien debería llevarnos a una reflexión de cómo miramos, ¿no?, la proyección en este sentido y no limitarlo. Gracias. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. Sí, gracias. Voy a fundamentar. La forma correcta de referirse al sustantivo estudiante es los estudiantes. Y si estamos con todas estas reflexiones, después vamos a tener los estudiantes, las estudiantas, y al final vamos a seguir con un sinnúmero de modificaciones que creo no colaboran a que el lenguaje sea utilizado como se ha utilizado hasta el momento. Por lo tanto, a favor de esta proposición. Diputado Santana. Diputado Schubert. Yo pediría a la Secretaría si puede explicar, todavía no entiendo, porque si nosotros votáramos a favor de la indicación, se va a modificar el artículo primero según esta indicación. Y si lo votamos en contra, entonces lo que está ocurriendo es que la indicación no va, pero el artículo sí se estaría aprobando, ¿o no? Si es así, ¿en qué momento votamos por la aprobación o rechazo del artículo primero? Entonces, yo también pensé que se votaba primero el artículo y luego si se aprobaba, entonces si lo modificamos según la indicación. Pediría que por favor se lo pueden aclarar porque en lo personal no lo entiendo. Respecto al fondo de la indicación que voy a votar, claro, señalar que también encuentro innecesario el las y los, se presta para un montón de confusiones, es innecesario y creo que el respeto hacia las mujeres no va por llamarlas a todo, sino que va por el trato y por la consideración honesta y sincera. De hecho, tenemos un gobierno feminista con mucho título y discurso, pero que en la práctica ha vulnerado al interior del mismo gobierno los derechos de muchas mujeres o no las ha considerado. Entonces, más que cómo se le denomina, lo importante creo que es cómo en definitiva se trata o se considera. En ese sentido, considero que la indicación es beneficiosa y entonces voto a favor de la indicación. Gracias. Diputada Serrano. Muchas gracias, secretaria. Yo creo que la discusión y al menos como está planteando el suprimir, diputada Plasencia, sí, ya, por favor. Yo creo que si acá se está planteando el suprimir las estudiantes, o sea, el adjetivo la, yo creo que acá también es importante entender que es una parte también de dilatar la discusión. Y yo creo que las estudiantes existen. Y yo creo que a quien le incomoda, también le incomodaría, por ejemplo, que a los diputados la llamáramos diputadas. Porque al diputado Bobadilla nadie le dice diputada. Y muchas veces tenemos que hasta dar esa discusión de por qué no nos tienen que decir diputado. Entonces yo creo que es tedioso, es lamentable, pero yo estoy en contra. Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Yo quiero plantear una pregunta. ¿Quién tiene una obsesión con el lenguaje en estos debates? ¿Quién siempre plantea disquisiciones en torno al lenguaje?
no somos precisamente ni las fuerzas progresistas, ni la centroizquierda, ni la izquierda. Esta es una indicación presentada por el diputado Badilla, que es militante de la UDI. Entonces, ¿quién tiene una obsesión con el lenguaje? Creo yo que no somos nosotros. Yo tampoco creo, como decía el diputado Schubert, de que aquí el lenguaje cambie realidades, que el lenguaje le garantice derechos por sí solo a las mujeres. Creo que eso se juega en cuestiones mucho más importantes, como las que hemos votado en este Congreso, que lamentablemente los colegas de la oposición han votado en contra. La ley integral contra la violencia hacia las mujeres, la ley Papito Corazón, entre muchos otros avances que hemos puesto en debate en este Congreso precisamente por los derechos de las mujeres. Creo yo que esta es una indicación que no altera sustantivamente el sentido del proyecto, y ahí me sumo a lo que decía la diputada Serrano. ¿Es acaso esto una medida dilatoria? ¿Es acaso una medida, una forma de dilatar este debate? Bueno, lamentablemente parece que así es, así que yo rechazo esta indicación. Presidenta, por la afirmativa 5 votos, 8 en contra. Por lo tanto, rechazada la indicación. Rechazada la indicación. Y ahora Diputado corresponde Santana. votar el artículo 1. Un segundo, que el diputado Santana me ha pedido la palabra. Es que en orden de lo que señalaba el diputado Schubert, yo también estaría de acuerdo en que, por ejemplo, votemos en primer lugar los artículos relacionados con el proyecto de ley propiamente tal, pero yo entiendo que si esos artículos se aprueban, las indicaciones que se presentaron se caen. Porque se está aprobando el artículo íntegramente. Entonces yo sugiero, entonces para terminar, diputado, yo sugiero a la Secretaría de la Presidencia de que implementemos el sistema de votar el artículo del proyecto de ley, pero con las consecuencias que eso significa. ¿Qué es su propuesta? ¿Qué es su propuesta? Diputado Rey. Sí, presidente. Bueno, referirme a los ejemplos que está dando sobre el proyecto de ley que supuestamente la oposición... No, pero que usted hizo una apreciación respecto a algo que no es cierto, porque yo desarrollé el proyecto de ley Papito Corazón antes que lo hiciera el gobierno, tomó como base mi proyecto, entonces usted está diciendo que nosotros nos preocupamos de esas cosas y señalando que todos lo hacemos, no corresponde. Muchas gracias, diputado. Por supuesto, si usted votó de forma distinta, no le cae el poncho. Diputado Cornejo, sobre la forma. Presidenta, ¿le podríamos pedir por favor a la Secretaría? ¿Ahora sí? Sí, le podríamos pedir por favor a la Secretaría que nos aclare el tema de la votación de, en este caso, la supresión de los artículos, si estos se hacen antes o después que el resto de las indicaciones, porque son votaciones separadas. Entonces, no sé, ahí tenemos una duda. Sí, por favor. Este punto lo va a zanjar la Secretaría y vamos a seguir con la votación. Señora Secretaria. Sí. En primer lugar, voy a aclarar lo que preguntaba el diputado Schubert. Lo que se vota primero es las indicaciones. Las indicaciones se votan con el artículo. Por lo tanto, si la indicación se aprueba la indicación y el artículo. Si la indicación se rechaza, se vota el artículo en su forma original. Ese es el orden de votación que establece el 296 del reglamento. Pero déjeme explicar lo otro. Los artículos que no se vota la supresión de un artículo, porque lo que usted hace es votar a favor o en contra del artículo. No corresponde votar, y en la sala tampoco se hace. Usted no vota para suprimir un artículo. No se vota una indicación para suprimir un artículo. Presidenta, en la misma línea, si es que lo que estamos haciendo tiene intereses genuinos, votar el suprimir un artículo y posteriormente votar a favor o en contra del artículo es exactamente lo mismo. Entonces es una votación beneficiosa, por lo que con el respeto que merece mi colega, yo lo que sugiero, y en la línea de lo que dice la señora secretaria, es que esa votación, la de suprimir artículos de forma completa, eso no se vote. Porque eso es lo que se vota después, una vez que se votan los artículos del proyecto original, ¿no? Se entiende perfectamente. Zanjado el punto, corresponde votar el artículo en su totalidad. Señora Secretaria, por favor, en votación. Ya, señora Secretaria, en votación. Silencio. En votación el artículo primero. Diputado Barriga. Diputado Badilla.
Yo, Presidenta, la verdad es que quiero insistir en mi llamado al Ejecutivo, que demuestren con hecho lo que han manifestado aquí, que por lo menos se den el tiempo de acoger y estudiar nuestras indicaciones. Yo esperaría que tuvieran algún gesto con nosotros y patrocinaran incluso algunas indicaciones que hemos propuesto con algunos colegas. Yo encuentro lamentable que nos tengamos que pronunciar sin una manifestación clara y concreta de la voluntad que dicen tener para acoger nuestras indicaciones. Yo por eso voto en contra. Diputado Camaño. A favor. Diputado Cornejo. En contra. Diputada Rojas. A favor. Diputada Molina. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputada Rafael. En contra. Diputado Rey. Gracias, secretaria abogada. Yo primero, argumentando mi votación, si este artículo en sí no contiene el detalle del proyecto en cuestión, y por todo lo que ha estado sucediendo en este debate, uno debería, siendo oposición, rechazarlo. Yo creo que no es tarde para que el gobierno pueda acoger algunas de las propuestas que se han hecho, más allá de las indicaciones que nosotros podemos hacer, porque estamos obviamente por ley limitados, pero sí acoger parte de las cuestiones problemáticas que tiene esta iniciativa y que perjudican fuertemente un segmento importante de nuestros estudiantes, y por lo mismo no la voy a aprobar, me voy a abstener, pero espero que el gobierno pueda, e insisto nuevamente, acoger parte de estas cuestiones, de estas problemáticas que han señalado las universidades, que han señalado expertos, que nosotros mismos hemos planteado más de una vez en esta mesa. Eso, Presidenta. Diputado Santana. Diputado Schubert. Diputada Serrano. A favor. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 8 votos, 4 en contra, 1 abstención. Aprobado el artículo primero del proyecto. Favor ahora, señora secretaria, dar lectura a las indicaciones del artículo 2. En el artículo 2, la indicación del diputado Cornejo es para suprimir el artículo 2. La 5 del diputado Badilla es para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 2. Obligación de retribución. Las personas que se beneficien del instrumento regulado en la presente ley quedarán obligadas a pagar al fisco un monto de dinero anual y contingente a su ingreso, de acuerdo a las reglas establecidas en el párrafo 3º del título 2 de la presente ley. Sin perjuicio de lo anterior, el monto total retribuido al fisco por concepto de la obligación señalada en el inciso precedente no podrá superar el monto nominal financiado, reajustado anualmente por la variación del índice de precio al consumidor, IPC. Dicha retribución tendrá el carácter de crédito para todos los efectos legales. La 6 de la diputada Rafael y el diputado Rey, el artículo 2, para reemplazar la palabra contribución por pago, para reemplazar la palabra contribuir por restituir y para agregar después de la palabra dinero lo siguiente, de forma. La 7 de las diputadas Arce y Medina para modificar el artículo 2. A. Luego de la frase monto de dinero anual, eliminar la I y cambiarla por una coma. B. Tras la frase contingente a su ingreso, insertar la conjunción copulativa I. Y C, luego de la I antes indicada y de la coma, agregar la oración conforme al porcentaje de financiamiento. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Corresponde ofrecer la palabra entonces a el diputado Badilla para defender su indicación que reemplaza el artículo 2. Diputado Badilla, tiene la palabra. Presidenta, por cierto, si usted lo tiene a bien, a mí me gustaría, en primer término, escuchar la opinión del Ejecutivo respecto de mi indicación. Sí, por supuesto, señor Porque en una subsecretario. de esas el Ejecutivo incluso la patrocina, entonces yo me evito Está diciendo que es intervenir. inadmisible. Diputado, o sea, subsecretario. Sería un gran diputado.
Gracias, Presidenta. Quisiera partir valorando la indicación del diputado Badía, puesto que, por su intermedio, Presidenta, muchas gracias. Diputado, no, valorando que hay un consenso, yo creo que es transversal, en torno al esquema de recaudación que tiene el proyecto y que de hecho, es consistente en los distintos proyectos de reemplazo del crédito convencional del Estado de los distintos gobiernos, tanto de la presidenta Bachelet como del presidente Piñera. No obstante, la indicación introduce una modificación sustantiva en el sentido de que establece que se trata de un crédito para todos los efectos legales. Eso está fuera del diseño fundamental del Ejecutivo, y establece también un cálculo del monto de la retribución que también es diferente de que plantea el proyecto. La indicación establece cambios sustanciales a nuestro proyecto, y debo decir, además, tampoco resuelve los nudos que han sido destacados por distintas actorías. Así que en ese sentido nos parece que la indicación no es beneficiosa a la tramitación global del proyecto. Muchas gracias, subsecretario. Además, la indicación es inadmisible, la número 5. Entonces la voy a declarar como tal, a menos que alguien reclame su votación. La indicación número 5 y la indicación número 7, ambas serían inadmisibles. Porque precisamente... que me da, subsecretario. Sí, quería simplemente ratificar que el Ejecutivo hace el juicio de que la indicación se refiere a materias que son de exclusiva atribución de modificación legal del Ejecutivo. De todas maneras, insisto, establezco que el hecho de la tributación a través de, o sea, de la retribución a través del sistema tributario y del fisco me parece que un reconocimiento transversal. Eso. Diputado Badía. Presidenta, el objeto de esta indicación es muy preciso. Y aquí yo quisiera solicitar expresamente al Ejecutivo, al señor subsecretario, porque el ministro está asesorando a los diputados de la democracia cristiana. Diputado, por favor, remítase la indicación. Y que me distraen. Diputado. Bueno. Yo sé por qué le pedía que el ministro nos escuchara. Diputado, continúe. Bueno, aquí no queda claro en este proyecto, señor subsecretario, por su intermedio, Presidenta, la naturaleza jurídica de este instrumento. Y yo lo quiero invitar a que por favor nos diga claramente si este es un impuesto, porque si no es un impuesto, es un crédito. Y que lo digan derechamente. Por otro lado, el objeto de esta indicación, Presidenta, tiene un claro propósito. Es dejar en claro que aquí, y lo voy a poner con un ejemplo, un estudiante que pide que su carrera le cuesta 10 millones de pesos. Un ejemplo claro. ¿Quién me asegura de que efectivamente va a terminar pagando los 10 millones y no 20? Y no 20. Porque de lo contrario, como dice la diputada Plasencia, sería similar a lo que ocurre ahora. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el cambio de fondo que hay en esto? Y lo que es más grave, Presidenta, esta indicación tiene un objeto muy claro y preciso, que el estudiante devuelva exactamente lo que el Estado le prestó. Porque de lo contrario, el Estado estaría lucrando a costa del estudiante. Y eso creo que es impresentable. Muchos de los que están acá y que forman parte del gobierno se han encargado de predicar donde han podido que con la educación no se debe lucrar. Aquí, si se aprueba el proyecto tal cual como está, es el Estado el que está lucrando, y lo que es más grave aún, a costa de los estudiantes
más vulnerables. Entonces me gustaría que por favor el subsecretario o el señor ministro, si tienen la gentileza, que me aclaren esto. ¿Es un crédito? ¿Es un impuesto? ¿Y quién asegura que el estudiante va a pagar exactamente lo que el Estado gastó en sus estudios? Muchas gracias, diputado Badilla. Antes de seguir con la discusión respecto a esta indicación, vamos a votar quiero informarles que la declaro inadmisible, al igual que la número 7, y por lo tanto nos correspondería seguir con la votación de la indicación número 6. En votación la inadmisibilidad de la número 5. Sí, la pidió. Diputado, no le he dado la palabra. Vamos a votar la admisibilidad de la número 5. Eso es lo que vamos a hacer. Señora secretaria, como no es nominativa, vamos a votar a mano alzada. Entonces, los que votan por la admisibilidad, votan a favor. Por la admisibilidad de la indicación del diputado Badilla. ¿Sí? ¿A mano alzada? Sí, por favor. No va a ser nominal, diputado. No va a ser nominal. Este es el momento de votar para quienes creen en la admisibilidad de esta indicación. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por la inadmisibilidad? O sea, ¿en contra? En contra de la admisibilidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No lo vi. 7. En contra 7. Declarada inadmisible entonces la indicación. Ahora corresponde votar la admisibilidad. Vamos a votar ahora la indicación número 6 de la diputada Rafael y del diputado Rey, pero vamos a proceder a votar por literal. Le ofrezco la palabra a la diputada Rafael o al diputado Rey para que puedan explicar la indicación. Diputado Rey, ¿quiere explicar la indicación? Diputada Rafael. Luego vamos a votar literal por literal. Gracias, presidenta. La palabra que se cambia contribución por pago es porque la obligación debe ser de pago y no de contribución, asociándolo al valor real de lo financiado por el Estado, valor de la carrera más reajuste. Para reemplazar la palabra contribuir por restituir, la justificación es que la línea... Bueno, en la línea de lo anterior, que es reemplazar la palabra contribuir por restituir, es mejor indicar que se está restituyendo el beneficio entregado por el Estado y no contribuyendo a financiar este beneficio, que es lo que finalmente lo transforma en una carga contributiva. Esa es un poco la justificación. Y dentro de la modificación, ¿no es cierto?, o agregar después de la palabra dinero de forma, se recomienda mantener, esta es la justificación, la forma de pago anual y que sea contingente al ingreso, aunque sin desanclar el monto máximo de pago al valor real de lo desembolsado por el Estado, como se introduce en una indicación más adelante. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputado Rey. Subsecretario, y luego empezamos la votación. Sí, presidenta, precisamente en ánimo de encontrar puente, el Ejecutivo está disponible para poder abordar de manera conjunta esta indicación en la medida de que el literal B reemplacemos el término restituir por retribuir. De esta manera podríamos aprobar los literales A y C si es que está en disposición de los diputados autores de la indicación poder modificarla y formular una indicación de consenso. ¿Habría acuerdo del diputado Rafael de la diputada Rafael y el diputado Rey para reemplazar en el literal B de su indicación la palabra restituir por retribuir? ¿Habría acuerdo para ello? No hay acuerdo para ello, entonces. Ya, entonces procedemos al... No, es que parece que no hay... A ver. Ya, vamos, no hay acuerdo, vamos a votar. En votación, el literal número A, el literal A de la indicación número 6. ¿Habría acuerdo para aprobarlo unánimemente?
Ok. Diputado Barría. Diputado Badilla. Presidenta, yo quiero insistir en lo siguiente, y el señor ministro y el señor subsecretario han guardado total y absoluto silencio respecto del planteamiento que yo hice, que nos aclararan si esto es un crédito o es un impuesto, y han guardado silencio, porque claramente, Diputado, si no refiérase a es la impuesto, indicación. esto es un crédito, y los invito y los emplazo a que me contesten. Se le apagó el micrófono, diputado. Oh, presidenta. Ya, O alguien me lo apagó, pero bueno. Ya, diputado, refiérase a la indicación. A la indicación de la diputada Rafael, tal cual como está, y del diputado Hugo Rey, por supuesto que yo la voy a votar a favor porque creo que es una pequeña mejora a este proyecto, ya que el gobierno no acoge nuestras indicaciones. Algo es algo. Espero que los diputados oficialistas también la voten a favor. Diputado Cornejo. Perdón, diputado Camaño. Como es un tema de forma más que fondo, lo voy a aprobar, señorita secretaria. Diputado Cornejo. A favor. Diputada Rojas. Diputada Molina. Diputada Plasencia. Secretaria, yo voy a votar a favor, pero me parece que retribuir era una buena solución en este caso. Diputada Sí, Rafael. para que se permitía, no, pero se permitía aprobar todo. A favor. Diputado Rey. A favor. Diputado Santana. Diputado Schubert. Gracias, voy a fundar la votación. Voy a votar a favor y yo insisto en que lo que he planteado desde el primer día de la presentación de este proyecto, esto es en la precisión respecto a la naturaleza jurídica de esta retribución, devolución, pago, que de hecho ahora estamos votando justamente por ello. Creo que es indispensable que el Ministerio precise cuál es su naturaleza jurídica, porque en virtud de ello es el estatuto jurídico que se le va a aplicar. Tiene luces o vicios de ser un impuesto, pero por otro lado un crédito, y creo que es indispensable que el Ejecutivo aclare. Mi voto es a favor. Diputada Serrano. A favor, para que la oposición se sienta parte del proyecto. Presidenta. Voy a votar a favor de esta indicación, pero no quiero dejar de referirme a un debate que se plantea desde la oposición, que tiene que ver con la naturaleza jurídica de este proyecto, de esta contribución. Y es que creo que se discutió hasta el cansancio, lo repitieron diversos expositores en esta comisión, que no se trata de un impuesto, porque hay una contraprestación aparejada, porque no es obligatorio el pago, porque precisamente es voluntario suscribir a este beneficio, al FES, y la definición de impuesto implica que es un cobro a un grupo de la población o a la totalidad de la población no asociado a una contraprestación directa, y esto está asociado a una contraprestación directa que es la educación superior. Entonces esto no se trata de un impuesto. Yo voto a favor de la indicación. Déjeme dar el resultado de la votación. Por la afirmativa, 13 votos. Aprobada literal A. Diputada Rafael. Es que quisiera aclarar algo porque no sé si escuché mal, pero el subsecretario en algún momento dijo que era un crédito para todos los efectos legales. Hace un poco atrás. Entonces quiero aclararlo. Estaba leyendo la indicación del diputado Boadilla. Aclarado el punto, corresponde seguir con la votación del literal B. Ya. Diputado Barría, la letra B. Diputado Badilla. A favor. Diputado Camaño. A favor. Diputado Cornejo. A favor. Diputada Rojas. Diputada Molina. Diputada Plasencia. Me están apagando el micrófono. Ahí sí. En contra.
Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. Bien, la palabra contribuir, por restituir, es porque efectivamente cuando yo restituyo el 100% de lo que me entregaron. Y hay estudiantes, y sobre todo está comprobado de las carreras técnicas, que van a terminar contribuyendo mucho más de lo que se les ha, de lo que le ha costado la carrera. Es por eso que nosotros buscamos justamente el cambio, hacemos esta propuesta de indicación. Por lo tanto, a favor. Diputado Santana. Diputado Schubert. Muchas gracias, secretaria. Voy a fundar mi voto y quedo aún entendiendo menos con la aclaración de la presidenta. Señala que fue claro todos los expertos que esto no es un impuesto y dijo no es un impuesto. ¿Ah? Ya. Me interrumpe, pero después puede usted decir lo que estime conveniente. Que no era un impuesto porque era voluntario y porque hay una contraprestación. Los impuestos también, algunos caen en las condiciones de impuesto cuando ellos se someten a esas condiciones de impuesto. Hay gente que no paga, por ejemplo, IVA, y otros que sí pagan IVA, pero el que entra al área comercial y empieza a emitir facturas y boletas paga IVA. Entonces es voluntario ingresar a eso, pero una vez que uno ingresa tiene que pagar el impuesto, por lo tanto la voluntariedad es hasta por ahí nomás y no se aplicaría en este caso. Creo que no es un buen indicador de que no sería un impuesto. Pero que no hay una contraprestación, ahí estoy completamente de acuerdo. Aquí sí hay una contraprestación, por lo tanto algunos justamente hicieron esa aclaración, pero la discusión fue relevante y tuvimos distintas respuestas. Y yo diría que no se zanjó. El Ministerio ha adoptado en algunos momentos alguna postura, pero luego otra, e insisto en que esto es relevante, la naturaleza jurídica de lo que esto sí es, no de lo que no es. Y los expertos nos dijeron distintas cosas, algunos dijeron por qué no era impuesto y otros dijeron por qué no era crédito, pero todavía no queda claro qué es lo que sí es. Si esto entonces no es un impuesto, entiendo entonces que se quiere decir que es un crédito, y si es un crédito, ¿por qué se devuelve más de lo prestado y más allá incluso de la tasa de interés? Porque se devuelve por un plazo determinado, no por el monto más el interés, que sería lo lógico si es un préstamo. Entonces, yo insisto en que aún no tengo claridad. Debemos entender todos los chilenos que aquí lo que el gobierno está proponiendo entonces es un crédito. Por favor, si nos pueden aclarar aquello. Mi voto por la B de la número 6 es a favor. Diputada Serrano. Sí, lo primero es establecer que yo creo que esto desdibuja la idea del proyecto. Yo lo voto en contra, pero también hago un llamado a tener mucho cuidado con el tipo de emplazamiento y sobre todo de quién vienen. Cuando se habla acá de que nosotros estamos lucrando con la educación, yo no tendría cara, sobre todo cuando hay un diputado bien cuestionado por platas ilegales en la política, que nos viene a hacer ese emplazamiento acá. Presidenta. Sí, yo voy a votar en contra de esta indicación, pero nuevamente no puedo dejar de referirme al ejemplo que daba el diputado Schubert, y es que ahí yo creo que es muy distinto el ejemplo que daba con el IVA, pero me parece interesante porque lo voluntario ahí es la compraventa, que es un contrato, pero el pago del impuesto no es voluntario. No es voluntario. En este caso es distinto porque... Claro, por eso yo decía que puede ser para toda la población o para un grupo de la población. Sí, pero creo que no es un ejemplo afortunado para ilustrar el punto que estaba diciendo, porque ahí lo voluntario, ya, da lo mismo. Se fue aclarado en la discusión, creo, latamente. Voy a votar en contra de la indicación. Por la afirmativa, 6 votos, 7 en contra. Rechazado. Rechazado la indicación. En votación, el literal número 3. Favor evitar diálogo. Fue 6-7. Fue rechazada el literal B. Ahora vamos con el literal C. Vuelvo a preguntar, ¿habría acuerdo unánime para aprobar el literal C? No hay acuerdo unánime en votación. Diputado Barría. Diputado Badilla. Presidenta, insistir en el tema porque creo que es extremadamente relevante que el señor ministro o el subsecretario o quien ellos designen se refieran a lo que hemos planteado y que derechamente nos digan si esto es crédito o no, y si es impuesto o no, pero que lo aclaren,
¿Por qué guardan silencio? Creo que es relevante para los futuros estudiantes que van a acceder a este tipo de financiamiento que sepan con claridad a qué se están sometiendo. Porque creo que de lo contrario, la incertidumbre de los estudiantes va a ser tremenda. Y por eso, Presidenta, yo insisto, señor Ministro, aclare esta duda para que todos los chilenos que nos están viendo sepan si se van a meter en un crédito o van a pagar un impuesto. ¿Y cuánto van a pagar? Porque, insisto, si un estudiante pide 10 y termina pagando 20, quiere decir que el Estado está lucrando. Y si no es así, le pido que me desmienta. Voto en contra. Diputado Camaño. A favor. Diputado Cornejo. A favor. Diputada Rojas. Diputada Molina. Diputada Plasencia. A favor, secretaria. Diputada Rafael. Diputado Rey. Marcel dijo que era un fondo revolvente. Sí, gracias. Bueno, aunque sea como señaló recién el diputado Camaño, que no son temas de fondo, sino más bien de forma, que lo que a nosotros nos importa son los proyectos, o sea, las ideas de fondo respecto a este proyecto. Agradezco las votaciones a favor y yo voto a favor también. Diputado Santana. Diputado Schubert. Clave por el consenso. Bien, señora secretaria, voy a fundar mi voto que es a favor y insisto con esto. Ok, Presidenta, usted dice no es un impuesto, entonces, por favor, que alguien del oficialismo le diga a toda la ciudadanía, porque este proyecto de ley está avanzando, si la naturaleza jurídica de lo que esto sí es entonces un crédito o es una cosa distinta. Porque hubo distintas, o hubo otra cosa distinta, por eso digo, tal vez no es un crédito y no es un impuesto, una tasa, no lo sé, pero sería, creo yo, muy valioso para la discusión porque muchas cosas se dijeron, muchos opinaron, muchos expertos opinaron, entonces que por favor nos aclaren cuál sí es la naturaleza jurídica de lo que nos está proponiendo el gobierno, porque esto, a lo menos yo y por lo visto otros también lo consideramos muy importante. Mi voto es a favor. Diputada Serrano. A favor. Presidenta. Voy a votar a favor de la indicación, pero nuevamente me voy a referir al debate que estamos teniendo con el diputado Schubert. Estaba buscando las palabras exactas del ministro Marcel cuando vino a la comisión y él señaló que era un fondo revolvente con pago contingente al ingreso. Eso fue lo que señaló el ministro Mario Marcel en la comisión. Esa es la naturaleza jurídica de esto. Voy a votar a favor de la indicación. 11 votos. Silencio, por favor. 11 Estamos en votos por la votación. afirmativa, 1 en contra. Aprobado de forma unánime el literal número C. No, sin unanimidad. Ah, perdón. Sin unanimidad el literal número C. Perdón. Ahora, en votación, el artículo entero. En votación el artículo completo. En votación el artículo 2. Ría. A favor. Diputado Badilla. Diputado Camaño. A favor. Diputado Cornejo. En contra. Diputada Rojas. A favor, secretaria. Diputada Molina. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputada Rafael. Diputado Rey. Porque estoy en contra de esta obligación contingente, voy a votar en contra, pero además le quiero señalar a todos que el pago contingente al ingreso, según lo que me señala respecto a este proyecto, la inteligencia artificial dice que es un mecanismo de pago de créditos educativos. Eso, gracias. Diputado Santana. A favor, señor secretario. Diputado Schubert. En contra. Diputada Serrano. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 8 votos, 3 en contra. Aprobado el artículo... Perdón. Diputado Rabobadilla, vote. Presidenta, como en pedir no hay engaño, yo le solicitaría, si lo tiene bien,
que recabe la unanimidad para cambiar mi votación en la votación anterior. Solo si lo tiene a bien. Estamos en votación, diputado. Yo tengo toda la voluntad de hacerlo, pero estamos en votación, así que refiérase a la votación. En contra, por supuesto. Entonces, por la afirmativa, 8 votos, 4 en contra. Aprobado el artículo número 2. ¿Y habría unanimidad para que el diputado Badía cambie su voto en el literal número C? ¿Sí? ¿No hay? No hay unanimidad. No hay unanimidad. Se zanja el asunto y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.